Hola, muy buenos días. Bueno, hoy es un placer venir a visitar a Bernardo Achaga. Hola, Bernardo. Hola, ¿qué Tocayo. tal? Eso es, tocayo. Que ha escrito un libro maravilloso. Ya sabéis que no me suelo prodigar en estas cosas. Casas y tumbas, que está en Alfaguara, es un libro que os recomiendo muchísimo porque ha encontrado un tono muy potente y además muy curioso porque lo encuentra a partir de un chico, de la voz de un chico que se queda sin voz. Entonces me gusta muchísimo cómo bueno, has realizado, has conseguido este tono a partir de una voz que se ha perdido, ¿no? Y quería preguntarte lo primero, antes de que empecemos a hablar de libros, que ya sabéis que en este programa les preguntamos a los autores por los libros que les están acompañando. Lo primero que te quería preguntar es ¿de dónde sale esta voz de Elías, esta voz que pierde la voz? Yo siempre he sentido atracción hacia las personas que tienen, ¿qué?, una tara física, habría que decirlo así. Sordos, yo soy un poco sordo, mudos, ciegos, he escrito sobre ciegos, sobre mudos, sobre sordos. Para mí, quizá la atracción reside en que no son como los demás, son diferentes y por lo tanto lo diferente, a mí me parece, hace que el mundo parezca más grande. Es decir, que igual un escritor moral o una persona que, como yo puede también ocurrir, que quiere hacer una novela satírica, a lo mejor debe fijarse no en lo que es diferente, sino en lo que es común, en lo que es de la calle, lo que es vulgar, ¿no? Pero yo en este libro y en algunos otros, por ejemplo en Obabacoac también hablé de un niño huidizo, del bosque que escapa. No sé, a lo mejor el tema de fondo quizás sea la soledad. Igual a mí lo que me atrae de las personas, lo que me atrae en todos los sentidos, incluso afectivamente, es percibir su soledad. Los ciegos, yo he percibido, escribí un pequeño libro sobre una mujer ciega y sorda. Bueno, la soledad que había detrás, que además en esa soledad encuentras cosas inesperadas, por ejemplo, humor, ¿no? Por ejemplo, belleza o poesía. Bueno, los mudos han sido para mí, bueno, y a lo mejor biográficamente he conocido a personas que efectivamente tras un trauma o tras algo, por ejemplo, un cambio en sus vidas, por ejemplo, una niña que iba de una aldea del interior de Guipúzcoa, iba a pasar las vacaciones a la costa donde sus primas andaban en patines, donde iban en bikini a la playa. Entonces, en ese cambio, en ese salto, que era un sobresalto, por ejemplo, esa niña se quedaba muda durante un mes. Eso es un hecho real ocurrido en mi familia, ¿no? Y es un camino, es verdad, de soledad, pero también de amistad. Este es un libro de amistad, como bueno, a mí me parece que otros. es, ¿cómo decir?, cómo hablar de lo bueno que es tener amigos. Cuando más pasa el tiempo, yo es que miro hacia atrás y quizá la parte de mi vida que más me atrae, donde pienso, bueno, ahí tuve suerte, es cuando tuve amigos. Tuve amigos en el cuartel, larguísimas conversaciones. Tuve amigos en la adolescencia, el tren que nos llevaba al colegio y que nos traía del colegio. Bueno, el tren, claro, íbamos de un pueblo a San Sebastián al colegio, ¿no? Horas y horas. Si el tren venía con retraso, 3 horas más de conversación, ¿no? Entonces yo recuerdo, y me parece que es el gran motor, la amistad trae la conversación trae la inteligencia, trae, no sé, trae qué sé yo, la vida para mí en general, ¿no? Yo creo que en el paraíso, yo creo, siempre digo, el paraíso se debe parecer mucho a la nueva Bizancio, es decir, que todo el mundo está hablando tranquilamente, eso sí, tomando algo, lo que fuera, ¿no? O comiendo unas aceitunas, o no. Bueno, entonces eso es un poco, es algo genuino, es algo que lo siento de verdad. Y como no se puede decir, ¿cómo decir? No puedes expresar la importancia de algo subrayando la palabra, porque eso se hace de 1000 maneras. Por eso a lo mejor tienes que escribir un libro, tienes que hacer un texto donde eso sea palpable, donde eso se vea de verdad, o sea, como si fuera vida pura, ¿no?
Bueno, fijaos cómo, lo veréis al leerlo, cómo, si no lo habéis leído ya, cómo es capaz de forjar amistad este chaval, Elías, aunque ha perdido la voz. Vamos a tus lecturas. Me hizo mucha ilusión cuando la semana pasada te pregunté qué libros estás leyendo para contároslo a vosotros, que dijo, bueno, aquí en la maleta, estaba él en Barcelona, y el primero que citaste es La lengua del Tercer Reich de Víctor Klemperer, y me hizo mucha ilusión porque le tengo yo también muy presente en estos días. Cuéntanos, ¿por qué fue tu primera referencia? Bueno, yo había leído este libro antes, había leído sus diarios, ¿no? Un hombre que está en Dresde, está encerrado, es terrible, es angustioso, está Goebbels constantemente hablando y escribiendo, y él como judío, que está casado con una alemana, es decir, casi en una situación peor que cualquiera porque está en una zozobra constante, ¿no? Y me había impresionado ese libro, pero luego este libro concretamente para mí tiene una frase que ya vale por miles de, bueno, no sé, pero vale por muchos libros. Es un momento cuando él se da cuenta de que está utilizando palabras que utilizan los nazis, y entonces se planta y dice, estoy pensando como con palabras de ellos, de la LTI, ¿no? Y dice, es que ya no pensamos, es que el lenguaje piensa por nosotros. A mí, la traslación de de lo que esa frase significa a la España actual, para mí es, vamos, me parece que es así. O sea, es decir, yo creo que en este país hay mucha gente que ya no piensa en las cosas, sino que el lenguaje, un lenguaje preparado de propaganda, de publicidad, está pensando por ellos, y que solo así se explica la subida de grupos políticos que realmente lo único que han ofrecido a lo largo de la historia, digamos, es tristeza y sufrimiento, ¿no? Sí, sí, pero se hacen dueños del lenguaje, sí, sí, yo también lo tengo muy presente en este sentido a Klemperer, ¿no? Como sin empezar la violencia, porque hay mucha gente que dice, no, aquí cómo podéis comparar con el nazismo, el fascismo, como sin empezar la violencia ya hay violencia a través del lenguaje. Bueno, ¿no? Claro que sí, bueno, es que las palabras, bueno... Claro, contra los inmigrantes, contra las mujeres... Las palabras son muy peligrosas, las palabras tardan poco en convertirse en acción, basta unas circunstancias propicias. Eso es lo que pasó aquí en la guerra civil, eso es lo que pasó en Alemania, es decir, unas circunstancias propicias, claro, hace que esas palabras que parecía que eran meras, no sabes, meros textos, no, al día siguiente, claro, la palabra tiene algo de, no sé cómo llamar, de normativo, bueno, al día siguiente se convierte en acción, ¿no? Eso se vio en la guerra civil claramente, se vio en Alemania, y esperemos que no se vea aquí, pero bueno, pues hay que estar atentos, me parece a mí. Bueno, pues buen momento para recuperar entonces La lengua del Tercer Reich de Klemperer. Escríbelo Kish. Querías hablar de este libro de Egon Erwin Kish. Es maravilloso el libro de Kish es maravilloso. Es él, Kish, va a la guerra del 14, pero no va como periodista tampoco. Yo creo que él va a hacer una especie de crónica de su compañía, entonces narra lo que es la guerra desde dentro. Bueno, la guerra desde dentro no se parece en nada a la guerra contada por alguien que pasaba por allí, por un turista o incluso por un historiador. Entonces algo así como, es sorprendente el libro, ¿no? Y hay un capítulo que debo decir que está recogido en otro libro de Kish que se acaba de publicar, que se titula Nada más sorprendente que la verdad. Hay un capítulo de Escríbelo Kish, está en este libro que digo de Nada más sorprendente que la verdad. Es, a mi modo de ver, no sé, es tonto hablar así, pero yo creo que es uno de los textos, de los mejores textos que he leído yo, que es la retirada del ejército. No imagines nada, porque luego cuando lo leas te sorprenderás. La retirada del ejército en un momento tiene que cruzar un río en barcazas. Bueno, ese capítulo es, o sea, una maravilla en cuanto es que uno está dentro, o sea, el movimiento, es que hasta uno siente hasta las salpicaduras del agua por la noche, ¿no? Bueno, entonces yo, Kish, siempre estamos mirando al otro lado, o sea, a Estados Unidos, lo anglosajón, miramos poco a Alemania o hacia Rusia. Bueno, yo creo que hay que mirar un poco más a Alemania porque ha tenido escritores como este con Erwin Kish,
escritores maravillosos. El velo alzado de George Eliot, tenías también en la maleta cuando te lo he preguntado. El velo alzado de George Eliot. Bueno, lo hice por curiosidad, es decir, leer pues, los textos de una escritora que yo creo que hace ya 2 siglos, ¿no? Que vivió, una escritora que, claro, tuvo que firmar como George por aquello de que las mujeres se ponían a escribir y por ver un poco el lenguaje del siglo XIX o del siglo XVIII, vamos, en este caso no me acuerdo muy bien, pero un lenguaje ya antiguo, ¿no? Bueno, pues tiene una dulzura la lectura, bueno, es grato, no voy a decir que me cambia la vida, como me ha cambiado la vida el ETI, pero es grato y es un poco una visita al pasado, ¿no? Para mí, ¿no? Una mujer, bueno, está muy bien, tiene 2 narraciones, bien. Y ya fuera de la maleta me dijiste, en casa estoy leyendo, y me mencionaste El arte de la entrevista de Rosa Montero. Sí. Bueno, yo ahora, cuanto más tiempo pasa, más reviso el pasado, pero no desde nuestro presente, sino desde el propio pasado. Es decir, me gusta saber lo que la gente hace 25 años decía, no, digamos, lo que esa misma persona dice ahora de su pasado. Y entonces en las entrevistas encontré el libro que tenía en casa de las entrevistas de Rosa Montero, que entonces era una joven periodista, y... Es una recopilación. Es una recopilación, y ahí, por ejemplo, hay entrevistas... Claro, hay una entrevista, por ejemplo, que es curioso, las entrevistas, una entrevista hecha a la contra, o sea, es decir, las 2 personas, en este caso Rosa Montero y Montserrat Caballé, no parecen encontrarse. Bueno, pero a mí esa entrevista quizás sea la que más viva me ha parecido, incluso, aunque está muy enfadada Montserrat Caballé, y me ha parecido, le he tomado un poco de simpatía a Montserrat Caballé, ¿no? Bueno, y ahí luego, pues, no sé, pues una entrevista a Paul McCartney, con la que no estoy del todo de acuerdo, porque yo fui muy fan de los Beatles, entonces no quiero que lo toquen. Pero bueno, pero quiero decir que Tarradellas, también la entrevista a Tarradellas es formidable. Y está muy bien, y ella además hace la entrevista y además nos achanta, ¿o no? ¿Se dice así? Nos achanta. Sí. Nos achanta, igual es muy vulgar, pero se me ha salido, bueno, achanta. Y ella hace frente, y bueno, con Tarradellas también tiene su dialéctica, y también es una entrevista muy... Bueno, y ella hace un retrato, al mismo tiempo que hace la entrevista, hace un retrato, y es un libro también, vamos, muy ameno de leer, y es muy interesante, y verlo desde ahora todavía más. Querías hablar también de un libro de Marchamalo, sobre Stefan Zweig. Oh, es una joya. Cuéntanos. Marchamalo desde hace tiempo, algo así como yo le dije, ¿qué son? Estampas, o sea, es decir, hace como un retrato, ¿no? De un libro breve, retrato de alguien, y a mí me parece que el retrato que hace, la estampa de Stefan Zweig, es maravilloso, y se lo dije a él, o sea, y tiene un final, bueno, un final que yo creo que deberían leerlo y mostrarlo en todas las escuelas de literatura, porque es un final realmente, no sé cómo decir, es como un final fatal, tiene que ser así, y además es de una gran belleza, y es un libro pequeño, pero me encantan todos sus textos breves, y este en especial. ¿Pero es una ficción sobre Zweig o es...? Él hace como un retrato, o sea, él no es una ficción exacta porque sigue su biografía y se fija en los detalles de esa vida que normalmente no afloran o no son visibles, ¿no? Por ejemplo, creo que es tinta violeta. La tinta violeta. Sí, que escribe con tinta violeta, y bueno, y entonces, no, es real en el sentido de que narra, o sea, lo que fue la tragedia de Zweig, otra vez volvemos al nazismo. Pasa que es como una, no sé cómo llamarle, como una ensoñación. Sí, como ha hecho con Kafka, yo creo recordar, he leído algunos. Con Kafka, yo creo con Virginia Woolf, últimamente con Delibes,
es como una ensoñación sí, sí. sobre un autor, ¿no? Sí, sí, Es encuentra delicioso. un tono curioso. Sí, sí, sí. Y por último, querías hablar de un libro que estás leyendo en euskera, Aitaren Etxea, de Carmele Yayo, no sé si lo digo Sí, bien, Eugenio, sí. que está en destino en castellano, La casa del padre, y que también he oído otras recomendaciones. Cuéntanos, La casa del padre. Sí, bueno, ella hace referencia a Aitaren Etxea, es un poema muy famoso sobre el Aresti. O sea, la casa del padre, nuestra casa, se puede entender nuestra lengua, pues yo creo que nuestro país o lo que fuera, ¿no? La casa del padre. Y bueno, yo creo que lo tomo como muestra de una de las, no sé cuántas, no me atrevo a decir el número, pero bueno, puede ser 5, 6, 8, no sé, escritoras jóvenes, digamos, en cierto modo intimistas, reflexivas, que yo creo que ahora mismo están saliendo en el País Vasco, en euskera, y que definitivamente pues entierra un pasado de, como voy a decir, de pocos escritores y todos hombres, ¿no? Entonces, bueno, el libro se lee muy bien, es un estilo muy claro el de Carmele Yayo. Bueno, hay Irati Lorrieta, Eida Rodríguez, lo he tomado, dudaba, ¿no?, cuál de estas escritoras, así como el último libro, bueno, ha sido el de Carmele, elegido de Carmele, pero me parecen todas ellas un grupo de los que, bueno, harán, me parece, ¿no?, buena literatura, y es interesante que pase eso en el País Vasco, al menos para mí. Muy bien, pues gracias por compartir tus lecturas, gracias por esta novela, Casas y tumbas, y enhorabuena por este Premio Nacional de las Letras. Bueno, que eso ha recientemente. sido como un descanso para mí, ¿no? Un descanso en el sentido de que, bueno, pues los premios, lo que dicen en Inglaterra, no hay que creer en ellos, salvo que se los den a uno. Pero hablabas de que esta es tu salida del mundo de la novela, ¿no? Sí, porque quiero escribir de otra manera, es decir, creo que antes de los géneros, antes del cuento, la novela, el ensayo, hay algo que se llama escribir, una acción. Y yo creo que cuando pasa el tiempo, ya tienes la cabeza, bueno, y un oficio quizá, puedes empezar a escribir como quien sale a dar una vuelta sin tener un itinerario fijo ni una especie de normas fijas, ¿no? Entonces, tengo hechas algunas pruebas, incluso por ejemplo, una cosa que se llama Crónicas del cielo, que cuento, pues, qué me pasa cuando todos los fines de semana que me voy al cielo, y con gente me veo en el cielo y todo, un poco entre humor y sátira y drama, bueno, pues ya veré, es un poco por hacer cosas que necesito hacer y que no he podido hacer hasta ahora, entre otras cosas por falta de tiempo, porque es que la novela come tanto tiempo que no te da, eso, valga la redundancia, no te da tiempo para hacer nada más. Bueno, pues esperemos que sigas escribiendo muchas cosas. Y gracias a vosotros por estar ahí. Pronto volvemos con otros autores, con otras recomendaciones, y que paséis buen día. Bueno, adiós, gracias a ti.